Bueno, va a dar comienzo formal. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos su interés en esta actividad. Bueno, me presento, mi nombre es Paula Belaira y junto con mi compañero Sebastián Ayala estamos coordinando el espacio de comisión de bioética de SAPRA. SAPRA es la Sociedad Argentina de Psicología en Reproducción Humana Asistida. Entre el año pasado y parte de este estuvimos indagando desde SAPRA, desde el Comité de Docencia e Investigación, entre los y las colegas, cuáles eran, bueno, aquellos temas de interés sobre los que se sentían menos formados, y uno de estos temas resultó ser la gestación por sustitución, ¿no? Tenía esta doble vertiente. Por un lado, era un tema sobre el cual había muchísimo interés, y a la vez era uno de los temas sobre los cuales los colegas decían tener menos herramientas. Es efectivamente, bueno, un tema que plantea sus controversias en Argentina, arrancando por el hecho de que es una práctica no regulada, ¿no? Hay, como se dice habitualmente, un vacío legal, y esto pone cierta complejidad en el campo. En este sentido, la propuesta de esta comisión es poder oír distintas voces que enriquezcan, que complejicen nuestro modo de entender la gestación por sustitución. Bueno, así recordábamos antes que en el encuentro pasado habíamos invitado a Paula Ciberino, que es una abogada de la UNESCO, especialista en bioética. Hoy tenemos una doctora en antropología, que ya la voy a presentar correctamente. Y la idea es seguir sumando perspectivas, poder oír lo que otros vienen investigando, pensando desde distintas especialidades y disciplinas. Bueno, voy a presentar a nuestra invitada. Ella va a exponer una investigación que realizó en México entre 2015 y 2018, y bueno, como comentaba recién Sebastián, va a haber después un espacio para preguntas y para el intercambio, ¿sí? Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados durante la exposición. Bueno, les presento a la doctora María Eugenia Olavarría Patiño. Ella es etnóloga, doctora en Ciencias Antropológicas. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Antropología de UAM, Iztapalapa, México. En la actualidad se dedica a estudiar la intersección entre las nociones del cuerpo y reproducción en el contexto de las desigualdades sociales. En particular, su investigación se centra en las relaciones de parentesco mediadas por las biotecnologías de la reproducción humana que implican a terceros, es decir, donantes de gametos y de capacidad gestante, tales como la gestación por sustitución, o gestación para otros, y la donación reproductiva en general. En dos ocasiones, en 2014 y 2019, ha ocupado la cátedra Alfonso Reyes del Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad de Nueva Sorbona de París III, y en 2017 recibió el reconocimiento de investigadora invitada en el programa Directores de Estudios Asociados de la Fundación Maison des Sciences de l'Homme. Su más reciente libro es La gestación para otros en México, Parentesco, Tecnología y Poder, de la editorial Gedisa, que luego, si nos da el ok, podemos compartir su versión electrónica. Bueno, en principio le agradecemos muchísimo su presencia de hoy, y le damos la palabra para su exposición. Hola, muchas gracias por la invitación. En primer lugar a Flavia, que me contactó, y pues a Paula y a Sebastián por la organización tan puntual. Y bienvenidos todos, les agradezco el interés en mi trabajo. Bueno, yo me voy a apoyar en una presentación, la cual con todo gusto comparto. Ya se las he enviado a los organizadores, y dado que la mayor parte de estos resultados de investigación están ya publicados, pues no tengo ningún problema en compartir con ustedes esta investigación. Bien, voy a abrirla, pero no sé cómo... Ahí debajo... ¿Ya? ¿No, sí. verdad? ¿Sí? Sí, ahí ya lo vemos. Ya ven la presentación en forma de... Aún no como
como presentación. Vemos el archivo. A ver, ahí. No. ¿No? En la parte de abajo, a la derecha, el primero, segundo, tercero, es. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Bien, bueno, pues estamos entonces en la carátula de mi presentación. Pues la gestación por sustitución en México, les quiero decir que el léxico ha ido cambiando. Como saben, pues este tema tan debatido ha tomado diferentes nombres, diferentes apelativos, de manera que mi presentación será, en primer lugar, una aclaración sobre el léxico y la metodología que seguí para esta investigación. Les presentaré los resultados de ella. El enfoque, enseguida el contexto. Es muy importante en qué contexto se desarrolló la investigación, porque justo nos tocó un cambio muy importante del cual les hablaré. Posteriormente, daré algunos resultados de la investigación entre padres y madres intencionales y el foco de la investigación que se centra en las trabajadoras reproductivas. ¿Por qué las llamamos así? Y al final, una breve reflexión. Espero seguir claro este orden y con todo gusto, pues al final seguirán las aclaraciones. Yo sé que aquí hay médicos, hay psicólogos, hay abogados, que todos conocen a lo que nos referimos cuando hablamos de gestación por sustitución. Sin embargo, no está por demás aclarar dos cosas importantes. Uno, que se entiende como la restitución de el útero, o dos, óvulo y útero, de los tres elementos necesarios para la formación de un niño, digamos desde el punto de vista biomédico: óvulo, útero y esperma. Ahora, es muy importante, y esto surgió como un conocimiento central en la investigación, no confundir si el aporte o el don por parte de la persona gestante o portadora consiste tanto de material genético como del proceso de gestación. Entonces se habla, según la terminología de los médicos entrevistados, en subrogación tradicional o parcial, mientras que si solo se delega el segundo, se trata de subrogación gestacional o completa. ¿Sí? Es muy importante esta distinción porque el significado, la participación, en fin, todo cambia si se trata de una u otra. En nuestra investigación, llevada a cabo en el periodo que les comenté, solo se trató de subrogación gestacional, es decir, de aportación de gestación, no de material genético, no de óvulo. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. De manera que entendemos esta gestación por sustitución dentro de las técnicas de reproducción médicamente asistida, que, bueno, como ya sabemos, son todos aquellos procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo según la definición de 2010 de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, nosotros estamos con el objetivo de presentar los retos y dilemas que el método de gestación por sustitución representa y reflexionar a partir de los datos mexicanos sobre las tendencias mundiales de la oferta de gestación subrogada. Es decir, nos tocó, como lo voy a señalar a continuación, un momento en el que se abrió México a un mercado de oferta de gestación sustituta en un nivel mundial. Por último, bueno, siendo el parentesco uno de los campos clásicos de la etnología, nos interesa saber cómo incide la biotecnología en el establecimiento de relaciones parentales. Es decir, si estos participantes, estos donadores, oferentes o trabajadores generan algún tipo de lazo de parentesco, o cómo se traduce o cómo se elabora
y bien igualmente cómo ellos y ellas elaboran el lazo que tienen, en este caso, por ejemplo, con el gestado. Entendemos, digamos, desde un punto de vista teórico, que el nacimiento o la producción de un ser humano dentro de la biomedicina contemporánea, la biomedicina occidental contemporánea, que es un paradigma que gobierna, desde luego, muchas de las representaciones del parentesco, alude a que el padre y la madre contribuyen genéticamente en la formación del niño, pero hombre y mujer participan de una manera desigual en la medida que la madre aporta un elemento más, que es la gestación. Esta autora, Marilyn Strathern, nos habla de la asimetría duogenética reproductiva. Es decir, para nosotros esta es una teoría más en sobre la formación de los seres humanos, sobre la concepción de los niños y niñas. Así, mientras otros grupos ya etnografiados participan, los espíritus del clan, participan los dioses, pues en nuestras sociedades, digamos, dominadas por este paradigma de la simetría genética reproductiva, este es el rasgo principal. Esto es lo que nos dice Strathern, de manera que al aportar dos elementos las mujeres, el óvulo y la capacidad gestante, también se delinea una dicotomía entre dos tipos de actoras reproductivas o de trabajadoras, quienes aportan el material genético, ovodonantes. Bueno, muchos criticarán el término donante, pero yo aquí lo utilizo porque es es cotidiano, es el que usa la mayoría de las personas entrevistadas y quienes aportan la capacidad genésica o gestantes. Bueno, ¿qué hay de esta asimetría duogenética reproductiva? Que tiene una derivación cultural muy importante notada por esta gran autora Françoise Charitier, que nos dice: tal asimetría tiene como única finalidad la cultural, de asignar mayor responsabilidad a la mujer en las funciones procreativas y de crianza. Es decir, el hecho de llevar a cabo la gestación y de aportar además el óvulo, que son dos de los tres elementos que en esta teoría se requieren, pues hace que las mujeres sean de inmediato, que a las mujeres se les asigne una mayor responsabilidad en la crianza de los niños, ¿sí? Es decir, hay una traducción cultural inmediata y muy fuerte. En este sentido, pues, entiendo la biotecnología como un actor más. Es decir, esta forma de gestación por sustitución en la que no interviene la aportación de óvulo, es decir, no se realiza mediante un coito ni mediante una inseminación artificial, sino mediante una fertilización in vitro con trasplante embrionario. Quiere decir que la biotecnología aparece aquí como un actor en la creación de lazos de parentesco y en la formación de familias. Ahora, ¿qué entiendo aquí por familia? Para mí es una noción EMIC, ¿sí? Es muy difícil conceptualizar y la asumo como lo hacen todos los actores. Bueno, ¿qué podemos decir de algunos rasgos de la reproducción médicamente asistida en México, según sus actores? Pues que nacen más varones que niñas. Y esto pues lo afirma, bueno, es uno de los rasgos característicos de esta tecnología. Y hablando de la metodología, pues les quiero decir que llevamos esta
investigación en el periodo marcado en 3 ciudades de México. Después les voy a enseñar el mapa. En la Ciudad de México, Villahermosa, Tabasco, que se encuentra ya al sureste, cerca de la Riviera Maya, del Caribe mexicano, y Tijuana, que es una ciudad norteña fronteriza con Estados Unidos. Entrevistamos a médicos, subespecialistas en biología de la reproducción humana, legisladores, participantes en iniciativas, padres de intención de diversas orientaciones y nacionalidades y trabajadoras reproductivas, que no solo comprenden gestantes y ovodonantes, sino también intermediarias o brokers, ¿sí? Esta será una novedad que nos encontramos en campo. Bueno, les comento ahora, pasando al contexto. En el periodo 2015-16, que corresponde a nuestra encuesta, la gestación por sustitución era realizada solo de manera legal y sin restricciones en el estado de Tabasco. Este estado de Tabasco que les digo está al sureste, cercano al Caribe mexicano, tuvo desde 1998 un cambio en su Código Civil en el que se reconocía a la gestante, a lo que se llamó la maternidad gestante sustituta, ¿sí? Y allí tuvo lugar pues el primer nacimiento bajo esta técnica en México. Sin embargo, no fue allí donde surgió, digamos, un boom, sino que fue hasta 2015, 2012-2013, donde en este estado de Tabasco se desarrolló toda una gran oferta de clínicas de fertilidad que ofrecían a padres intencionales de todo el mundo y de todas orientaciones la posibilidad de tener hijos mediante una gestante sustituta. Digamos que este fenómeno ha recibido distintos nombres. Se habla de la cadena mundial de trabajo reproductivo, ¿sí? Es decir, un sistema de demanda y oferta a nivel global, en donde hay países que ofrecen material genético, otros que ofrecen capacidad gestante y otros que ofrecen los servicios de laboratorio, fertilización in vitro, etcétera. Podríamos decir actualmente, bueno, en el momento de nuestra investigación, perdón, los países con mayor oferta de ovodonación pues eran Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá. Actualmente ya se encuentra rebasada por España. Y como voy a mostrar más adelante, los países que ofrecen capacidad gestante, pues en ese momento, 2015, era el boom en India. Justo en ese año se cambió la regulación, también en Tailandia. Después el terremoto que se dio en Nepal cambió, sacó a la luz muchos problemas en este sentido. Y el otro fenómeno, así como está esta cadena mundial de trabajo reproductivo, es el que se denomina deslocalización procreativa. Es decir, para poner un ejemplo, una pareja de dos jóvenes varones, digamos de Alemania, por ejemplo, pues obtienen por donación de una amiga o de alguien anónimo un óvulo para ser fertilizado por uno o ambos miembros de la pareja. Una vez obtenido el óvulo fertilizado, por ejemplo, viajan a Tabasco, México, donde será implantado este óvulo a una gestante, con la cual pueden tener o no relación. No es necesario que esta pareja viaje durante todo el tiempo o permanezca, en este caso en México, puede estar, acudir únicamente a firmar el contrato y al momento del nacimiento. ¿Ok? Entonces, deslocalización procreativa significa que los diferentes pasos en la formación de este niño o niña van a tener lugar en diferentes lugares del mundo.
En este año de 2015-2016 hubo una iniciativa a la Ley de Salud en México, a partir de la cual solo se permitía, bajo un régimen altruista para parejas heterosexuales de nacionalidad mexicana bajo indicación médica. Es decir, esta iniciativa de esta reforma a la Ley de Salud tenía como intención sustraer a México de esta cadena mundial de trabajo reproductivo, de estas funciones que ocupaba sobre todo el estado de Tabasco en el sistema de deslocalización procreativa. Pero como podemos observar, pues esta iniciativa fue considerada discriminatoria y fue impugnada. Es decir, no prosperó. Sí, pero sí que tuvo efectos en los médicos y en las clínicas que cerraron sus puertas a los padres que venían de otras partes del mundo. Y pues las personas, las parejas del mismo sexo o las que, debo aclarar, en México el matrimonio igualitario está permitido desde 2010, pues no podían abiertamente hacerlo durante los efectos que tuvo esta iniciativa. Pero posteriormente hubo impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esto fuera revocado y todos los tipos de matrimonio tuvieran acceso a la gestación por sustitución. En total han sido 12 las iniciativas de ley, ¿sí? Hasta la fecha, entre 2011 y 2016, han sido 12 presentadas por distintos partidos políticos que van desde centro-izquierda entre derecha y centro-izquierda para reformar la Ley General de Salud. Y, entre otras, una ley de reproducción asistida y la ley de subrogación gestacional. ¿Sí? 12 iniciativas, sin que ninguna haya sido ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, que estamos en una situación pues parecida a la que me comentan de alegalidad. Bien, entonces, pero ¿qué pasó con estas iniciativas? Les decía que hubo efectos, pues que, digamos, estas propuestas tenían sobre todo como finalidad buscar que la gestación por sustitución se convirtiera en un asunto altruista al interior de la familia y que no hubiera intermediarios, no hubiese intermediarios. Se buscó penalizar sobre todo a los intermediarios, a las que hasta ese entonces eran agencias, fundaciones, clínicas que buscaban emparejar a mujeres dispuestas a gestar para otros con padres intencionales o bien padres intencionales de todo el mundo con las clínicas y fundaciones en México. Entonces hubo una serie de actividades que pasaron pues de esta, digamos, situación legal a una situación prácticamente de proscripción, ¿sí? Algunos autores pues señalan, ¿verdad?, que el Estado mexicano en este sentido ha sido omiso en la generación de leyes y reglamentos que permitan y propicien la protección de los derechos. Porque claro, aquí al no haber una regulación clara, no solamente a las gestantes se les deja en un espacio alegal, sino también a los padres intencionales y sobre todo, y también a los médicos. Algunos de los médicos entrevistados que, digamos, abogaban por una universalidad de la gestación por sustitución, no estaban dispuestos a llevarla a cabo sin una regulación clara. Bien. Bueno, esta primera parte les quiero mostrar ahora. Aquí está el mapa de México, ¿verdad? Las 3 ciudades en las que hicimos la investigación: Ciudad de México, la capital, Tijuana, ¿sí? Y Villahermosa,
que como ven está muy cerca de Cancún. En este tiempo que les comento, pues padres intencionales de todo el mundo que venían de Europa, Estados Unidos, también de Argentina, por supuesto, llegaban, pues se alojaban en Cancún, que tiene toda la infraestructura turística y de vuelos y de conectividad, y en un viaje muy corto, pues llegaban a Villahermosa a cumplir pues su deseo de tener descendencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué Ciudad de México si allí no está legislada? Porque aquí estaban todos, bueno, hablo aquí, yo estoy en Ciudad de México, ¿verdad? Se encuentran todos los laboratorios, clínicas, etcétera. Bueno, aquí tenemos con las líneas negras qué pasó en el periodo pre a este intento de proscripción. Bueno, pues que entre México y Villahermosa había un gran movimiento de mujeres gestantes. De Villahermosa, voy a la anterior, viajaban a Estados Unidos, a Europa o a Sudamérica y a Cancún, ¿sí? Ahora, ¿por qué California y Tijuana también son importantes? Porque California es el epicentro de la gestación sustituta a nivel mundial. Es uno de los estados de Estados Unidos, de la Unión Americana, en el que permite que agencias privadas se hagan cargo de este servicio y que con toda libertad y con toda seguridad, ¿sí? Entonces tenemos que después de la ley, después de diciembre de 2015, mujeres van a Puerto Vallarta, porque Puerto Vallarta después se va a convertir en un lugar, también es un lugar turístico muy, muy atractivo, que cuenta con todos los servicios. Viajan a Tijuana y de allí a California para expandirse a todo el mundo. Es decir, las restricciones de oferta de gestación por sustitución que se dieron tanto en India, Tailandia, México y otros países, finalmente llevaron a fortalecer la oferta en Estados Unidos, en California sobre todo y en Nueva Jersey, ¿sí? Esto fue lo que pudimos constatar. Sin embargo, ¿qué sucedió? Pues que a pesar de que había este intento de prohibir o de regular muy restrictivamente la gestación por sustitución en México en 2016, había agencias y sitios web que siguieron funcionando como si nada hubiera pasado. Tenemos aquí esta página que se llama Sensible Surrogacy y nos dice Surrogacy in Mexico is better than ever. Es decir, la gestación sustituta en México está mejor que nunca, ¿sí? Y estamos muy contentos de ofrecer nuestros servicios, pero ahora a través de Estados Unidos. Es un programa de Estados Unidos para todas las parejas. Es decir, ya no se hacían cargo las clínicas, fundaciones o médicos mexicanos, sino que pasó a estos nuevos actores. Muy bien. ¿Cuál es un poco la oferta de gestación para otros de gestación sustituta a nivel mundial? Bueno, hasta 2018, ¿sí? Ese es el lapso de mi investigación. Bueno, que si vemos a la izquierda, el tradicional y gestacional, es decir, ofreciendo óvulo y gestación y solo gestación, Reino Unido e Israel, que son los países, bueno, Reino Unido donde se inventa, donde se formula este procedimiento, Israel que promueve la fertilidad desde el Estado y hay una regulación estatal muy fuerte, pero también hay una regulación estatal a través de agencias privadas que se realiza fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá.
Por otro lado, la oferta de la gestación por sustitución gestacional, que es la que yo estudié a nivel transnacional y que tiene pues un aspecto comercial, se realiza fundamentalmente sin regulación, mediante agencias deslocalizadas, es decir, que funcionan fundamentalmente en Internet y sin restricción. ¿Cuáles fueron estos países que ya fueron sometidos a una regulación, pero que tuvieron un auge en 2015 y hasta 2016? India, Tailandia, México, y países emergentes, Ucrania y Ghana. Lo que no quiere decir que haya países europeos como Bélgica, Portugal y Grecia que ofrecen a ciudadanos de la Comunidad Europea también esta posibilidad sin ningún problema. Donde está prohibido en España, en Francia, ¿sí? En Alemania. Muy bien. Bueno. Pues ya que les hablé del contexto, ¿sí? Tanto a nivel local mexicano, un poco jurídicamente y también a nivel global, pues les voy a hablar ya etnográficamente de los actores que tuvimos oportunidad de conocer y de trabajar y que de alguna manera ilustran pues todo este gran espectro que es la gestación por sustitución, ¿no? Porque nos abre a una cantidad de posibilidades muy grande. Partamos de esta pareja heterosexual, una familia, digamos, bueno, de unión biparental heterosexual, Carmen y Javier, en la que Carmen no puede llevar un embarazo porque tiene una lesión en la columna vertebral. No viven en Ciudad de México ni en Tabasco, viven en otra ciudad que se llama Guadalajara, y ellos intentan, a través de una fertilización in vitro, con gametos de ambos, que una gestante lleve a cabo la gestación no solamente de un hijo, ellos quieren que la misma persona lleve a cabo dos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con ellos? Tenían grandes dificultades económicas. Esto era un procedimiento que salía de sus posibilidades. No encontraban, claro, una persona dispuesta a hacer dos gestación para otros. Y también tenían que desplazarse, porque en la ciudad donde vivían era considerado ilegal. ¿Qué posibilidades hay para las parejas heterosexuales? No todas. Nosotros encontramos que a pesar de que no hay una regulación, sí hay principios éticos que el aparato médico y el aparato y hospitalario, los comités de ética de los hospitales y de las clínicas, están atentos y hay posibilidades que, aún siendo teóricamente posibles, porque es un ámbito no regulado, no se llevaban a cabo. Esto es muy importante decirlo. Homóloga, o sea, pareja heteroparental homóloga quiere decir que con sus propios gametos es viable, pero no es viable que el gameto masculino del padre contratante sea artificialmente inseminado en la gestante, ¿sí? Y heterólogo es viable, o sea, el contratante obtiene el embrión producto de gametos proporcionado por el miembro masculino de la pareja y de una ovodonante a ser trasplantado a la gestante. ¿Qué sucede en México? Que la gestante sustituta puede no aparecer en el acta de nacimiento. En México, la descendencia de una mujer casada es descendencia de su esposo. Entonces, si la gestante es casada, el esposo de la gestante tiene que renunciar a la paternidad de ese niño y llevar a cabo un juicio para que ese niño o niña pueda ser reconocido como hijo o hija de los padres intencionales.
Es decir, al estar la alianza, si la alianza ampara la filiación, pues de preferencia vamos a ver que las gestantes sean mujeres solteras o divorciadas. Luis y Antonio. Esta sí es nombre real. Luis y Antonio fueron una pareja muy famosa durante 2015 porque llegaron a Tabasco con un embrión, con un óvulo fertilizado en busca de una gestante. Dado que en Tabasco el matrimonio igualitario no está permitido, ellos obtuvieron el acta de nacimiento de sus mellizos en Ciudad de México. Y hubo una duplicidad y no pudieron obtener el pasaporte para regresar a España. Entonces se mantuvieron varados en Cancún durante varios meses. Esto generó todo un escándalo mediático que en parte llevó a estas iniciativas de regulación que les comentaba. Bueno, me voy a ir un poco más a prisa porque veo que ya he tomado mucho tiempo. Aquí están las posibilidades para pareja homoparental masculina, tanto homóloga como heteróloga. Quiero decir al respecto que la demanda actual de las organizaciones LGBT más en México es que ambos padres o madres aparezcan en el acta. Bueno, Ana y Lucía, ellas hicieron uso del método ROPA, que ambas se hicieron la estimulación ovárica, aportaron óvulos. Su idea era llevar a cabo un embarazo simultáneo, pero no fue posible por razones de salud de una de ellas. Y aquí la cuestión importante es que una de ellas, Lucía, pues llevó a cabo el embarazo, fueron a registrar a la niña, ¿sí? Que tuvieron, pero el orden de los apellidos, que en México es paterno y materno, o sea, el apellido paterno es el primero y el materno es el segundo, se impuso al deseo de ellas dos. Es decir, se considera que la parte activa, es decir, la que aporta el óvulo, aporta el primer apellido. Y la, entre comillas, pasiva o materna aporta el segundo apellido. Entonces, bueno, esto como marco de, pues de cómo las parejas del mismo sexo se enfrentan a la falta de una regulación que respete sus derechos y sus deseos en muchos sentidos. No me voy a detener en cada uno de los casos, simplemente decir que para un varón soltero, el tener un hijo o hija por gestación sustituta es prácticamente imposible, ¿sí? Esto no se considera viable. Un varón monoparental, sin embargo, las mujeres monoparentales, ¿no? Sí pueden tener hijos mediante esta técnica. La madre social contrata a una mujer para ser inseminada y a otra para ser gestante. No puede ser la misma. Bueno, tenemos entonces que hay todo un código, ¿verdad?, de conducta, todo un código que regido por el aparato médico, jurídico e incluso religioso y oficial, que establece quiénes pueden o no beneficiarse de determinada biotecnología. Y que esto nos habla de que hay personas que tienen, por decirlo de alguna manera, más derecho a formar una familia que otras, ¿sí? Mientras que la Constitución mexicana establece que todo ciudadano tiene derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Sin embargo, en la práctica, una ética del parentesco se filtra. Bien, entonces no solamente tenemos que actúa la asimetría duogenética de la que hablaba, sino otras variables como clase social, porque claro, el acceso a todas estas técnicas es costoso, no son ofertados por el sistema público de salud,
¿sí? Tienen que recurrir a clínicas privadas. Y hay una gran diferencia entre las parejas biparentales y las homoparentales, así como las hetero y homosexuales, así como por cuestiones de clase social. Bueno, hasta aquí ya llevamos el contexto, los retratos de los padres intencionales, y ahora quisiera pasar a hablar de las trabajadoras de la reproducción. ¿Sí? A pesar de que muchas de ellas no consideran que su función es un trabajo, ¿por qué? Porque no se consideran asalariadas. Nosotros retomamos la noción de trabajo, pues desde el feminismo, que no solamente considera el trabajo reproductivo de crianza, de trabajo doméstico como tal, sino la reproducción misma como un trabajo. Les voy a presentar algunos bocetos, algunas viñetas más bien, de trabajadoras reproductivas. ¿Qué está detrás de las trabajadoras reproductivas? Lo que se llama el emparejamiento, el trabajo de emparejar o de match, como le llaman algunos de los médicos. ¿Quién se empareja con quién? Padres de intención con clínicas. Esto lo hacen sobre todo agencias deslocalizadas por internet. Gestantes potenciales con clínicas y agencias. ¿Quiénes lo hacen? Se hace cara a cara, pero también por internet, y un gran número de gestantes veteranas que recomiendan a sus hijas, amigas, parientes, etc. También se empareja a padres de intención con donantes, y todo esto no obedece a una gramática fija, sino a una coreografía que yo llamo en movimiento, marcada por la circunstancia y el contexto. Bueno, ¿qué es lo que hace que una mujer decida convertirse en donante reproductiva, en gestante para otros, en gestante sustituta? En primer lugar, una poderosa presencia en redes sociales de internet. Actualmente, gran parte del trabajo que hemos seguido haciendo lo realizamos en redes. Y también un trabajo cara a cara por medio de contactos entre amigas, conocidas y parientes. Hay una forma institucionalizada, pero también hay una gran cantidad de redes informales. Y les puedo decir que tan frecuente es el hecho de que algunas managers o reclutadoras se insertan en esta actividad tras haber donado su capacidad gestante o células germinales, como el que las gestantes veteranas o en proceso animen a sus parientes o amigas a llevar a cabo la subrogación de su vientre, actuando así como agentes intermediarios. Esto es mucho más común de lo que pensábamos en un inicio. Y voy a poner algunos retratos etnográficos. Livia es de 30 años, casada, sin hijos, estudiante universitaria en la modalidad abierta. Ella se acercó a una agencia, a una fundación dedicada a esto, porque quería una gestante sustituta para ella y su pareja. ¿Y cómo pretendía encontrar el financiamiento? Pues buscando gestantes para financiarlo. Entonces, mediante redes sociales, ella les manda un mensaje, da el seguimiento, verifica que cumplan algunos de los requisitos, y así conocimos a Livia como madre de intención, pero también como broker. Graciela, de esta misma fundación, es una psicóloga de 41 años y ella da el acompañamiento terapéutico a los padres de intención y a las gestantes sustitutas. Se encarga de atender a las parejas y personas que buscan acceder a las diferentes técnicas, facilitando el acceso e informando sobre los tratamientos. Ella es la que hace el emparejamiento, el match en la fundación. A continuación tenemos
Pues que las ovodonantes también llaman a sus amigas, a sus compañeras, a sus condiscípulas. Y una de ellas, que era trabajadora en una clínica, pues se dedicaba a promover el trabajo de ovodonación entre sus conocidas. Tenemos otro caso, y dos casos son muy interesantes porque ocurren al norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Cintia, de 28 años, es desplazada por violencia. Ella tuvo que salir de su natal Michoacán junto con su esposo, su hija de 2 años y su madre con diagnóstico de cáncer, porque los cárteles de la droga ocuparon su comunidad. Entonces, pues es una entre muchos mexicanos que es desplazada por violencia, y ella busca literalmente pues huir de México, emigrar hacia Estados Unidos, y pensó en convertirse en gestante sustituta en Estados Unidos como una posibilidad. Ella realizó un estudio de mercado, vio lo que se necesitaba, adquirió un contrato, y desafortunadamente pues todo esto queda en una ilusión, porque para ser gestante sustituta en Estados Unidos hay que tener no solamente la visa, que es lo que ella quería obtener, ¿sí? Una visa que le permita viajar a Estados Unidos, sino ser residente legal en aquel país, lo cual para una mexicana de estas características es sumamente difícil. En este sentido, pues, la gestación por sustitución no es en todo caso un acto de voluntad, sino un proyecto de vida familiar para ayudar al hijo, a los hijos, al esposo, y tener una vida mejor. De manera que encontramos que la gestación por sustitución también está relacionada con trayectorias migratorias. ¿Qué sucede con Fernanda? Ella ya era una residente legal de la frontera con Estados Unidos, y vio un anuncio en un periódico de clasificados que solicitaban gestantes sustitutas para trabajar en una agencia en San Diego, California. Entonces viajó allá, y es madre de 2 hijos, ella, pero también ha sido gestante para otros en 2 ocasiones. En una de estas ocasiones tuvo gemelos, y ella se convirtió en manager de la misma agencia que la contrató. Cuando le hicimos la entrevista, ella buscaba hacer su 3ª gestación por sustitución. ¿Sí? Tenía 2 hijos, otros 3 gestantes ya gestados, y buscaba otro. Es decir, aquí se combinan 3 figuras: la donante, la gestante y la manager. Bueno, aquí podría decir que la línea que separa a las personas que ofrecen, las trabajadoras, pues es variable. Encontramos diferentes correlaciones entre las brokers, las intermediarias, las managers, las donantes y las propias gestantes, lo cual nos hace pensar en una coreografía, llamémosle así, original. ¿Qué otras reflexiones, a qué otras preguntas nos lleva esta investigación? Pues que la diferencia entre llevar en el vientre a un embrión, a un óvulo fertilizado en principio, pero después un embrión, un feto con el que no se tienen lazos genéticos, se establece por medio del lenguaje. ¿Sí? Había entre estas trabajadoras, en primer lugar, un rechazo a donar su óvulo, al que consideraban que sí iba allí un hijo potencial, mientras que el hecho de ser gestantes por sustitución solo las convertía en una especie, y usaban esta expresión, de incubadoras.
la relación con el gestado adquiría distintos nombres. No son concebidas, no eran concebidos como hijos, puesto que la gran mayoría de las mujeres entrevistadas ya tiene hijos propios, pero se refería a sus gestados como hijos de corazón, como amiguitos, y otra investigadora ha registrado el término sobrinos. Es decir, que lo sexual, bueno, que lo genético en este caso priva sobre lo gestacional. Es decir, un hijo genético sí se consideraría un hijo, mientras que un gestado no, pero sí que se considera un hijo de corazón, alguien con quien se tiene una relación especial. Bien. Bueno, esta es otra de las cuestiones que ya hemos comentado. Se criminalizó y se penalizaron las actividades de promoción y esto pues ha complicado más aún esto que se mantenía un poco en un ámbito para o alegal. Ahora, las mujeres que antes se ofrecían su capacidad gestante, pues ahora se les pide contar con una visa, ¿sí?, de trabajo para ir a Estados Unidos y allí ofrecer su capacidad gestante. Bueno, yo hasta aquí dejaría mi exposición. Aquí ofrezco una bibliografía que espero les pueda responder algunas preguntas o si alguien quiere profundizar. Y con todo gusto, este libro está en línea gratuitamente para quien quiera consultarlo, ¿sí? En este link de, a ver, aquí está la versión digital, en este link. Es el mismo libro que se encuentra impreso por Gedisa. Y pues quedo a sus órdenes para sus preguntas y comentarios. Gracias. Ahora, en el transcurso de la discusión, podemos poner el link de la descarga virtual para que tengan acceso. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. La verdad, más que interesante. No sé si podemos sacar, a ver. Sí, le pediríamos que deje de compartir la pantalla. Ok. Es que no encuentro dónde el... Con la flecha hacia arriba, al centro, tiene que aparecer el dejar de compartir. A ver. Es que bueno, perdonen, pero... No hay problema, tranquila. Mientras tanto, digamos, quienes tengan algún comentario o preguntas para hacerle a la doctora, se pueden ir anotando en el chat para ir tomando la palabra de manera ordenada. Ahí. Ah, sí, ya. Perfecto. Gracias. Ok, ya estamos otra vez. Sí. Bien. Bueno, hay consultas, comentarios. Bueno, un tema que usted ha abordado en algunos de sus trabajos como consecuencia de, bueno, este registro etnográfico que toma en cuenta precisamente los dichos y lo que dicen, la palabra de cada uno de los actores intervinientes, le ha llevado a hacer algunas conclusiones en relación con la compatibilidad o la incompatibilidad entre el altruismo y cierta cuestión de la compensación económica, que justamente a raíz de esta ley
bueno, terminó en realidad de agravar una situación que en principio se suponía que venía a corregir, digamos así, en el contexto de México. Sí, es pregunta, Sebastián, es un comentario. Sí, es un comentario, quería ver si podía o quería Claro. compartir algo respecto a esta reflexión que le ha llevado a hacer a usted, cómo, si bien algo del orden de esta compensación económica estaba en juego, nunca era en sí mismo, digo, un, Así es. un- un- un único principio, un único valor, un único elemento que funcionara dentro de las elecciones, digamos, Claro. de las gestantes. Así es. Claro, esta idea de que el altruismo se opone a la obtención de una remuneración, ¿sí? Que el don es opuesto a la mercancía, digamos que funciona en un nivel teórico abstracto. Las personas entrevistadas nos decían, mi interés es cumplir una meta, ¿sí? Es decir, pagar una deuda, abrir un negocio, arreglar mi casa, ¿sí? Comprar bienes para mis hijos, pero también ayudar. Normalmente estas personas recalcaban el hecho de que les gusta estar embarazadas, ¿sí? Disfrutan el embarazo y que esto es una manera agradable, ¿sí? En la que pueden ayudar a otros. Algunas de ellas nos dijeron, yo no cambio por nada la expresión que he logrado ver en los padres. Pero también hay que decirlo, hay personas que fueron totalmente alejadas de los padres intencionales, a quienes no se les permitió ver a los niños, ¿sí? Que en vez de dejar, digamos, que tuvieran un parto ya sea normal, no, se les programaba la cesárea desde un inicio, ¿no? Lo que representa, digamos, un tipo de violencia obstétrica. Y, en fin, se dan toda suerte de situaciones. Sin embargo, cuando hablamos con estas personas intermediarias, ¿verdad? Que dedicadas a seleccionar a las posibles gestantes, pues trataban de que no fuera un interés únicamente económico, que manifestaran este deseo de ayudar a otros. Y así lo manifestaban ellas, me ayudo y ayudo a otros, es una manera de cumplir mis metas, pero sí que también, como lo vimos en alguno de los casos, es una situación a la que se ven orilladas personas que, dado el contexto que se vivió y se sigue viviendo en muchas zonas de México a partir de 2011, 2012, pues nos lo decían con estas palabras, o me convierto en trabajadora sexual o en narcotraficante o en gestante. ¿Sí? Entonces, pues preferían ser madres gestantes sustitutas. No eran todos los casos, pero sí. Ese es un gran punto, ¿no? Porque acá también pasa lo mismo y es un tema harta de discusión a veces con estos puntos, ¿no? Porque realmente digo, bueno, ¿cuál es el mal peor? Y hasta dónde nosotros como profesionales de la psicología podemos definir o determinar justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde o no corresponde que haga otro, digamos, o qué decisión tome otro en el contexto y con la situación que le toca vivir, que por supuesto no es la misma que la de uno? Me quedé impresionada con esto de la diferencia, la importancia, digo, del tema del derecho o de cómo se piensa el parentesco en México a diferencia de Argentina, ¿no? Acá una de las cuestiones que nosotros queremos es que
o que pensamos que debería corresponder, es que la mujer esté casada, tenga por lo menos un hijo, y si trabajamos, los que trabajamos hacemos evaluación de gestantes y de comitentes, también trabajamos con los esposos y los hijos de la gestante, ¿no? Pero bueno, para nosotros es justamente importante que esté acompañada, y a contraposición de, por lo que decías, ¿no? Allá que en realidad estaría sola, porque bueno, no sabía esto de que el hijo pertenece al padre, o sea, en esto no tenía idea de esta cuestión. Interesante punto para reflexionar, ¿no? También cómo condiciona a veces la cultura para nosotros suponer que lo que estamos tratando de legalizar es así, no de otra manera. Eso es interesante. Bueno. La verdad que sí. Acá otra de las cuestiones La licenciada Rubín pregunta plantea si pudiera decir algo más respecto al concepto de trabajadoras reproductivas, y si al hablar de hijos del corazón se podría estar de alguna manera puntuando ahí algo del orden de una construcción de parentesco, al hablar de hijos de corazón. Y claro, es una construcción de parentesco. Nos hemos dado un poco a la tarea de encontrar este nuevo léxico, esta nueva terminología, ¿sí? Y esa es una de las formas en que las gestantes se referían a sus gestados, sobre todo cuando ellas permanecen como amigas de los padres y les envían cartas, se ven por videoconferencia, etc. Y algunas de ellas incluso han lactado, han amamantado a los niños. El otro término es el de amiguito, ¿sí? O sea, es un amiguito que llevo en el vientre, es como un cómplice, ¿verdad? Y el otro es como sobrino, que es un término de parentesco un poco alejado. Ahora, bien, los padres intencionales, ¿cómo se refieren a la gestante? Cuando le hablan al niño o niña, o planean, cuando le planean la narrativa del nacimiento, se refieren a la mamá prestada. Dicen, tú naciste de una mamá prestada. Fue alguien que tuviste por un tiempo, que te llevó en el vientre, ¿sí? Entonces, mamá prestada, hijo de corazón, sí que son términos de parentesco nuevos. Recordemos que en inglés, bueno, en Gran Bretaña existen los siblings, así como siblings son los hermanos, pues siblings son los hermanos de donante, ¿sí? Aquellos hermanos que comparten donante de esperma o donante de gestación. O también se llaman sorrow sisters o sorrow brothers, ¿sí? Claro, el inglés es una lengua mucho más plástica que el español, ¿no? Nosotros no sé cómo podríamos construir algo así, pero sí que se trata de una construcción nueva de parentesco. Y la cuestión del trabajo. Aquí yo parto del concepto de Lohenstein, que habla de, bueno, que un momento importante de la definición del trabajo, por supuesto, es aquella que nos da Marx, ¿sí? En el ámbito del capitalismo. Después vienen todos estos autores de los 70s, postestructuralistas marxistas, que nos hablan del trabajo reproductivo, ¿sí? Que es necesario en las unidades domésticas, sin el cual no hay fuerza de trabajo disponible. Es decir, el trabajo de crianza, de alimentación, de educación, de cuidado. Pero en una tercera generación, digamos, de este concepto, pues estamos hablando de que el parto mismo, la gestación, la lactancia, la aportación de material genético son en sí actividades reproductivas y que, tal como lo deja ver la gestación por sustitución comercial, significan la sustracción o enajenación de una mujer del mercado laboral durante un tiempo determinado, tiempo durante el cual
por lo menos idealmente, debiera recibir la remuneración correspondiente. Es decir, incluso en los países donde se considera altruista, como en Reino Unido, a la mujer gestante se le proporciona un monto de dinero equivalente al tiempo que dejó de trabajar y a sus cuidados médicos, su alimentación, la ropa especial para llevar el embarazo, etc. Es decir, el estado de embarazo sustrae a una mujer del mercado laboral. Entonces, si esa mujer está contratada, pues va a tener una licencia médica y va a recibir su salario. Podríamos preguntarnos entonces por qué una mujer que no está en el mercado laboral no puede recibir una compensación. Y otra cosa que yo francamente me preguntaba durante toda esta investigación es por qué se pide a las gestantes que renuncien a su remuneración, ¿verdad? Se pide que sea altruista y no se pide a los médicos que sean altruistas o a los abogados que cobran, la verdad, mucho, mucho dinero por todos estos procedimientos. Tal cual. Tal cual. Eugenia, ¿y la gestación intrafamiliar allá? Mira, Flavia, son los propios médicos quienes no están muy convencidos de practicarla, ¿sí? Y no lo recomiendan. Encontré 2 o 3 casos en que uno de ellos era la prima de la madre, que quería, incluso se fue a vivir con la pareja, todo. Y allí fue el médico que les dijo no, porque va a haber un gran apego después, se genera mucha confusión y les recomiendo que sea otra persona ajena. La primera de estas, la primera gestación por sustitución que se hizo en México la realizó una hermana, ¿sí? Pero esto no se recomendó, ¿sí? No prosperó. Y de hecho, ¿qué sucede en India? Donde sí se estableció esto como norma después del 2015. Ya hay estudios en Bangalore que nos dicen que siendo la India, habiendo en la India un sistema de parentesco muy extendido, sí se acuden mujeres emparentadas con las parejas, pero justamente aquellas mujeres que están en una situación económica diferente, ¿sí? Por lo general más precaria que la pareja. Entonces sigue habiendo una cuestión de desigualdad social. Bueno, Una pregunta, no sé si, perdón, Paula. Una pregunta, no sé comentario, si, Flavia. yo por mí puedo quedarlo, pero esto, ¿Están? sí, sí. No, dale, comenzá la pregunta. No, le quería preguntar, a ver, no sé si sabes, ¿cuál es la posición de México frente a la donación de gametas intrafamiliar? Digo, como para pensar también un poco. De gametos intrafamiliares. Sí, de espermas o de óvulos intrafamiliares. ¿Tenés idea de cuál es más o menos la posición? Bueno, la cuestión es que todo el intercambio de gametos y de óvulos fertilizados está dentro de esta misma zona gris. Entonces es difícil, pero sí que por lo menos entre los médicos que nosotros entrevistamos había mucha claridad, ¿no? Quiero decir que la subespecialidad de biología de la reproducción tiene en México unos 12 años. Conocimos al primer médico, ¿verdad?, que formó a los biólogos, a los subespecialistas en reproducción humana, o sea, los que llevan los que hacen las reproducciones in vitro y todo esto. Y él impuso, bueno, no impuso, él transmitió una ética particular, que es la que yo les he venido comentando. Me callo porque si no me van a volver a retar. No puedes hablar. Me callo porque si no me van a volver a retar, digo.
poner un poco al día de los comentarios que hay en el chat. Hay muchas felicitaciones por la exposición. Muchos comentarios y preguntas de algo que en realidad ya fue respondido respecto de la compensación económica. Y había una pregunta por acá que tenía que ver con qué puntos considerar. A ver. Bueno, qué puntos considerar a la hora de... ay, se me perdió el comentario, perdón. Cuando se acompaña a padres y madres intencionales y a gestantes, ¿cuáles son los 3 puntos para usted que habría que tener en cuenta en este acompañamiento? Sí. Bueno, quiero señalar en primer lugar que metodológicamente un punto muy importante y que nos costó mucho trabajo mantener durante todo este tiempo fue la suspensión del juicio ético. Es decir, no juzgamos, no establecemos sin ningún juicio ético y durante la investigación, de hecho, el equipo no participamos en coloquios, ni en entrevistas públicas, ni nada de esto, porque era un tema muy debatido, había pues muchas pasiones alrededor. Pero ahora, después de haber llevado la investigación y de haber publicado y todo, sí que podría decir algunas recomendaciones surgidas de las mismas personas. Una es que las gestantes querían participar más en la elección de las personas a quienes ayudaban. Sí. Generalmente las gestantes eran agentes pasivos. Ellas estaban ahí ofreciendo su capacidad, pero las personas de las agencias o los médicos eran quienes decidían qué padres o madres eran a quienes se les asignaba tal o cual gestante. En ocasiones esto se mantenía en secreto, ¿sí? Hay casos, nos topamos con varios casos en los que no coincidían, ni siquiera en la firma del contrato. Un día iban a firmar los padres, otro día iba la gestante, nunca se veían, ¿sí? Y entonces la gran demanda, la gran petición era que no hubiera desconfianza. Muchas veces los padres y madres intencionales piensan que la gestante se va a arrepentir y se va a querer quedar con el niño o niña. Ellas dicen, no, yo ya tengo mis hijos, no tengo ninguna intención, entonces quieren una mayor confianza, un mayor acercamiento y participar más en decidir a quién quieren ayudar. Igualmente los padres y madres intencionales dicen, ¿por qué todo es bueno, en muchos casos como secreto, como clandestino, como oscuro, ¿sí? Cuando podría llevarse a cabo de una manera mucho más abierta. Quiero decir que esta no es una característica únicamente de este aspecto, sino que en todo México hay desgraciadamente un gran sistema de desconfianza, ¿no? De los ciudadanos frente al Estado, de los ciudadanos entre sí, en fin, es un régimen de desconfianza bastante difícil. Y que también en Internet pues se dan fraudes, ¿sí? Hay personas que ofrecen, pero al final le están pidiendo dinero, en fin. Bueno, entonces uno sería que las mujeres, las trabajadoras, tengan más capacidad de decisión, que esté regulado el monto que van a recibir. Para los padres intencionales, creo que el acompañamiento psicológico es importantísimo. Sí tuvimos conocimiento de una persona que manifestó un gran desapego con el bebé que había sido gestado por otra persona, a pesar de que tenía su
información genética, o sea, era de ella y su esposo. Pero una vez que lo recibió, sentía un desapego muy grande. Sobre todo, bueno, lo adjudicamos nosotros según su propia narrativa, debido al hecho de que había sido muy presionada por su familia para tener descendencia. Y esto es también un punto importante del sistema de parentesco mexicano. Es decir, para que un matrimonio sea tal, tiene que tener hijos. Hay una gran presión en muchos niveles sociales para que las parejas tengan hijos. En la conformación de la masculinidad y de la feminidad es muy importante tener hijos, ¿sí? Incluso encontramos que es más importante para los hombres tener hijos propios que para las mujeres. Es decir, era mucho más tabú recibir donantes de esperma que de óvulo. Las parejas estaban mucho más dispuestas a recibir donantes de óvulos y donantes de gestación que donantes de esperma. Incluso las mujeres se negaban a que el esperma de otra persona que no fuera su marido fuera inseminado. Entonces, estas son características del sistema. Y bueno, y por último, me piden 2 o 3 recomendaciones para los padres intencionales, pues también sería, ya desde un punto de vista jurídico, un seguro de gastos médicos, ¿verdad? Y para la gestante. Yo creo que el eslabón más débil, por lo menos en lo que yo pude ver, pues son las trabajadoras reproductivas. Ahora, hay un punto que quiero añadir, si hay oportunidad, creo que es importante mencionar, que es el punto de vista del feminismo. En el contexto que presenté, me hizo falta comentar que el feminismo mundial, pero en México está dividido. Hay asociaciones que pugnan por una regulación, que apoyan a las trabajadoras, y hay otras asociaciones feministas que están en contra. Y que no, así como hubo un consenso alrededor de la despenalización del aborto y de la interrupción legal del embarazo, allí hubo una unión de todos los grupos feministas, pues actualmente en México no se puede hablar de eso. ¿Sí? Hay una división más bien, y hubo grupos feministas que impugnaron y protestaron ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de permitir que parejas gay hicieran uso, ¿no? Tuvieran el recurso a la gestación por sustitución, ¿sí? Y bueno, en España, pues bueno, la oposición es aún mayor. En México este tema actualmente, pues frente a otras problemáticas que se consideran más apremiantes, pues no está en el debate público. Lo estuvo en 2016, pero después de las elecciones del 18 y en la situación actual, pues no ocupa un gran lugar en el debate, ¿sí? Pero sí que está presente y es importante. Sí, acá también. Acá también está bastante presente la discusión al interior del feminismo. Sí, y es paradójico porque justamente pasa acá lo mismo, ¿no? O sea, para aceptar que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo con el tema de la interrupción del embarazo, estamos todas totalmente de acuerdo. Ahora, cuando se trata de que la mujer pueda decidir para gestar para otro, ahí como que se disloca un poco el pensamiento feminista. Eso es un punto interesante, sí. Eso. Sí, y también quiero decir que en la comunidad LGBT también hay posiciones. Está un grupo muy fuerte, muy importante, que se llama copadres, ¿sí? Que son todas estas personas que buscan, sobre todo gay y lesbianas, que buscan que los copadres, a quienes donan esperma, óvulo o gestación, sean considerados padres, sean considerados copadres, ¿sí?
Este es un movimiento muy, muy fuerte que tuvo mucha presencia y ha tenido pues logros importantes. Pero también hay dentro de la misma comunidad activistas que afirman no estar de acuerdo en formar de esta manera familias. Y entre otras cosas dicen que todo esto lleva a una normalización, ¿sí? Que no es lo que ellos desean. Ellos desean la aceptación tal cual y no buscar por todos los medios lo que ellos denominan una normalización del parentesco. Entonces hay un gran debate en todos los frentes. Y que sí quiero señalar, no es un debate blanco y negro, no es un debate a favor o en contra. Hay muchas posiciones intermedias, hay muchos matices, tanto dentro de los activistas como dentro de los propios médicos, de los propios juristas y legisladores. Los únicos que tienen una posición, digamos, monolítica al respecto, pues es la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia Católica que ha manifestado su oposición a todo esto en diferentes encíclicas emitidas por el Vaticano. Bien. Interesante. Muy interesante. Ya para ir con las últimas preguntas, porque no queremos abusar de la generosidad de Eugenia, Judith Cosogliad pregunta, ¿cómo se contacta a las gestantes en México? ¿Cómo se contacta a las gestantes? Nosotros hicimos un trabajo exploratorio, no teníamos un universo, un corpus, fuimos a clínicas, pero sobre todo en internet, ¿sí? En blogs, en foros, allí es donde las contactamos. Y una vez que nos contestaban, pues ya se hacía la entrevista, ya sea por WhatsApp, por alguna plataforma, pero también con visitas, ¿sí? Todas son quienes encontramos, pues una gran variedad de perfiles. Mujeres, sobre todo, pues menores de 35 años, muchas de ellas casadas o divorciadas, entre estudiantes que habían abandonado la universidad, o sea, con una licenciatura universitaria incompleta, la mayor parte de ellas. Una de ellas, una mujer policía, otra, una inspectora de seguridad, otras enfermeras, bueno, como les decía, estudiantes de comunicación. Y pues entonces sus perfiles son variados, pero sobre todo por internet. Algunas de ellas, el trabajo en clínicas fue muy difícil por la cuestión de la protección de datos personales. Es decir, a través de los médicos que fueron muy generosos con nosotros, o sea, ellos nos daban toda la información, pero no podíamos tener acceso a los padres intencionales por justamente la protección de datos personales. Entonces, a través de nuestras propias redes y de blogs, etcétera, fue que tuvimos acceso. Pero sí que con las personas gestantes tuvimos que hacer un trabajo muy prolongado de contacto. ¿Podría realizar una pregunta? Aquí. Sí, claro. Sí. Bueno, me pareció muy, muy interesante la exposición y el intercambio que se está dando. Yo lo que quería preguntarle a Eugenia era lo siguiente. En general, los trabajos en antropología parece que, digamos, deambulan o por un lado focalizan o dan cuenta de cierta tensión entre la reafirmación de ciertas nociones propias de nuestro modelo de parentesco, ¿no? Y por otro lado, en el caso de esas, por ejemplo, este énfasis en lo biológico, ¿no? La necesidad de recurrir a una donante para tener un hijo con el cual se tenga una vinculación genética, y por otro lado, los nuevos avances dan cuenta de el carácter cultural y construido del parentesco y esta idea, ¿no? de la naturaleza como un símbolo, como una metáfora. Yo quería conocer cuál era tu opinión respecto de cómo es esas dos facetas. Pensaba, por ejemplo, en la idea misma de sustancia, ¿no? Que es tan importante en nuestra manera
pensar el parentesco, de pensar la noción de persona, de construir la identidad. Bueno, ¿y qué sucede en situaciones donde esa sustancia está ausente? Digo, vos un poco lo comentaste como de qué otras maneras se construye la paternidad, la maternidad, la filiación, pero, o mismo la noción de tabú, de tabú de incesto, ¿no? Como, bueno, eso, quería conocer un poco tu opinión al respecto. Sí, gracias. Bueno, sin duda, para cualquier antropólogo, pues el parentesco es una construcción simbólica. En nuestro sistema, la información genética es el símbolo de la construcción del parentesco. Uh-huh. Es decir, para mí sigue siendo un símbolo. Sin embargo, es un símbolo que ha tomado mucha fuerza y que corre un gran peligro, que es el de la genetización. Es decir, que solo se considere ya como parientes y que el aparato jurídico solo establezca como parientes aquellos con quien se tiene una relación genética, sobre todo en los casos de confirmación de la paternidad, ¿sí? Junto con esta genetización veo el problema de la estatización, es decir, que sea el Estado el que determine quién tiene la oportunidad de formar una familia mediante estas técnicas, quién tiene acceso a los gametos, quién tiene acceso a la capacidad gestante. Uh-huh. Y ya hay que tomar en cuenta todos los resultados también de otras disciplinas, como la reprogenética, ¿sí? Ya la posibilidad de tener 3 padres ya no solo es metafórica o no solo es por donantes, sino también es genética. Es decir, ya se puede hacer el reemplazo mitocondrial, ¿sí? Y México es uno de los lugares que se ha convertido en destino de la técnica de reemplazo mitocondrial, ¿sí? Con todo este desarrollo que tuvo de las clínicas de fertilidad, pues ahora literalmente se puede tener 3 padres, o sea, 2 madres que comparten el material mitocondrial y un padre que fertiliza ese óvulo. Entonces, no sé si eres Silvia, ¿no? La colega que acaba de comentar. Silvina. Silvina, perdón. Sí, no sé, Silvina, si vaya por ahí. Es decir, para mí es igualmente simbólico. La construcción del parentesco es simbólica. O sea, aquí no hay más. Pero sí que el discurso genetista ha influenciado mucho. Cada vez en México, bueno, México es un país que no tiene entre sus costumbres, digamos, muy extendidas, la adopción formal. Uh-huh. El porcentaje de adopciones formales es muy, muy bajo. Sí que existe el acogimiento, otras formas informales, pero no la adopción, ¿sí? Y ahora con todas esta narrativa de la genetización y de la estatización, cada vez más personas pues buscan estas opciones, sin importar su clase social y lo que tengan que invertir. Es decir, nosotros entrevistamos personas con un nivel de ingreso muy, muy bajo, ¿sí? Que estaban dispuestas a invertir y a endeudarse y a pedir prestado, ¿sí? Con tal de poder tener un hijo con lazos genéticos. No es un fenómeno de ciertas clases sociales ni de cierto tipo de parejas. Bueno, vamos a ir concluyendo. En primer lugar, agradecerle una vez más a María Eugenia su buena disposición, su generosidad y su calidez. Gracias. A todas y a cada una de los participantes, habernos acompañado en esta actividad. Esperamos que haya sido tan enriquecedor como
lo fue para nosotros. Y bueno, Eugenia, esperamos que también sea el puntapié inicial para un vínculo sostenido de trabajo. Los colegas y demás participantes, decirles que, bueno, una vez más los esperamos también en nuestras próximas actividades. SAPRA va a estar comenzando la semana que viene puntualmente un curso sobre abordaje psicológico en GS, y bueno, nuevas actividades que iremos difundiendo a través de nuestras redes sociales. Una vez más, muchas gracias, y bueno, esperamos encontrarnos en nuestras próximas actividades. ¿No? Solamente recordarles, mi correo electrónico está a la disposición por Bien. cualquier consulta o saludo que... ¿Quieres que ¿quieres dictármelo? Así lo escribo acá, por favor. O lo puedo escribir en el chat. Ah, por supuesto, claro. Para todos. Ya dejamos el link con la descarga del libro. Perfecto. Y este es mi correo electrónico por cualquier duda o comentario que... Bueno, muchas gracias a todas, y bueno, seguimos comunicados en nuestra próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias. Hasta luego, Bueno, Flavia. buenas Gusto a noches. todos. Adiós. Gracias. Chau, chau.